Galíndez desde Barquisimeto, Venezuela. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo podemos explicar el versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que sí, hermano. Hay varias maneras de ver ese versículo, y lo primero que tenemos que hacer cuando alguien nos hace una pregunta es pedirles qué es lo que ellos entienden con ese versículo, con esa escritura. Porque muchas veces tratamos de responder aún antes de que ellos nos expliquen su posición, y muchas veces la debilidad de la posición contraria se hace evidente cuando están tratando de exponer ese versículo. Juan 3:16 se ha utilizado tradicionalmente para dos cosas. Una, para mostrar o tratar de demostrar que padre e hijo son dos personas distintas. Lo otro es que para ser salvo uno no necesita ser bautizado ni recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a contestar primero esta parte, y el contexto es lo que nos enseña, hermanos, cómo tenemos que interpretar esa escritura. Y el contexto es Juan capítulo 3, comenzando en el verso 1, cuando Nicodemo viene a hablar con Jesucristo de noche. Y ahí es donde Jesucristo corta todas las alabanzas que este hombre le estaba dando, y le dice que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces ese es el contexto de Juan 3:16. Entonces cuando llegamos al verso 16, que nos dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no nos está diciendo olvídense del nuevo nacimiento. Realmente no quería decir eso. Lo único que tienen que hacer es creer, y ya es suficiente para ser salvo. Obviamente no tendría sentido que el Señor Jesucristo hiciera eso. Es el mismo, si podemos decirlo de esta manera, es el mismo sermón. Es lo mismo que le está hablando a Nicodemo. Entonces tenemos que entender esto en el contexto. Aquel que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo para salvación va a tener que hacerlo conforme a las mismas palabras de Jesucristo. Es decir, va a tener que nacer del agua y del Espíritu. Nacimiento del agua es obviamente el bautismo en el nombre de Jesús. Y nacimiento del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo que uno recibe hablando en otras lenguas. Como referencia, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, Tito 3:5, y obviamente todos los versículos que tenemos en Hechos con relación al nuevo nacimiento. Hechos capítulo 2, versos 37 al 39. Hechos capítulo 8, versos 12 al 16, Hechos capítulo 10, versos 43 al 48, Hechos 19, versos 1 al 6, sucesivamente. Tenemos bastante material para esto. Entonces, ahora con relación a si es que este versículo hace una diferencia entre el Padre y el Hijo, le voy a decir sí, hace una diferencia, pero no hace una separación de personas. ¿Okay? Jesucristo es el sacrificio perfecto. Y obviamente para llegar a Dios tenemos que ir a través de ese sacrificio perfecto. Y cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo está hablando en la misma manera que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13. Y si yo diese mi cuerpo para ser quemado. ¿Estaba Pablo hablando de una segunda persona? ¿Era Pablo más de una persona? No, cuando él habla de mi cuerpo, es en la misma manera que cuando Dios habla de mi espíritu, derramaré mi espíritu. Es una parte de él, es su mismo ser que Pablo estaba diciendo que podía entregar. De la misma manera cuando recibimos el Espíritu Santo, es el mismo ser de Dios. Y cuando la Biblia dice que Dios ha dado a su Hijo, el Hijo es el sacrificio perfecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios ha dado el único cuerpo que Él ha tenido en toda la historia de la humanidad. Gálatas capítulo 4 y el verso 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Del cielo hacia la tierra en una nube. No, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Una vez más, la palabra nacido de mujer implica fue hecho de mujer. Lucas capítulo 1 verso 35. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado tiempo futuro. Entonces no había un hijo al lado del Padre para que el Padre le diga, hijo, ve y muere por ellos.
Hay bastante escritura al respecto. Isaías capítulo 44, verso 24, amén, nos dice que hay un solo Dios, que Él extendió solo los cielos. Y si estaba solo es porque no había un hijo a su lado ayudándolo, no había un Espíritu Santo ayudándolo. Y si es que hubieran habido alguien al lado del Señor cuando le estaba creando todo, y Él después dice yo lo hice solo, creo que las otras dos personas de la Trinidad se enojarían bastante con la primera persona, porque está diciendo que lo hizo solo cuando en realidad tuvo mucha ayuda para hacerlo. Y obviamente en un programa como este no tenemos todo el tiempo para desarrollar todo esto,